A mí no me interesa ser candidato, a mí me interesa ser presidente de la República. Nos hemos formado para poder administrar el país, para poder servir a nuestro pueblo, para poder poner en práctica todos los conocimientos, la experiencia, la administración del Estado que ya tuvimos en la Revolución Ciudadana y ponerlo al servicio de nuestra gente. Es un momento, es una gran oportunidad histórica que tiene el pueblo ecuatoriano para poder actuar y veamos que esta votación sea con contundencia en favor del progresismo, de ese gran bloque histórico, de la gran coalición a la cual está hablando, de la cual está hablando el presidente Correa, que sume movimiento indígena, movimientos sociales, campesinos, trabajadores, mujeres, empresarios honestos, pescadores, el pueblo afro que ha sido víctima de este gobierno de Lazo, etcétera, y podamos construir ese gran bloque histórico que nos dé la victoria en este mes de agosto. Conversábamos con Pedro Donoso y hablábamos sobre un tema que digamos eh, sí preocupa y mucho, y es este desorden que hay a partir de la existencia de 200 organizaciones políticas entre locales y nacionales, la dispersión que se genera y más, y la falta de definición ideológica no solo de los partidos políticos sino también de los candidatos. Entonces no sorprende ver gente que antes auspiciaba a candidatos de extrema derecha, hoy auspiciando a gente que supuestamente se vincula al progresismo. Se refería Pedro Donoso específicamente a Democracia Sí de Gustavo Larrea, que propuso la candidatura de Andrés Páez a la alcaldía de Quito y ahora auspicia a Yacu Pérez. ¿Qué tan importante es en este momento, además con la coyuntura caótica que está viviendo el país, plantearnos un modelo desde la ideología para el país y no para un grupo o un sector, ya sea financiero o político? Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, la agenda programática, es decir, lo que parte de la ideología, de la formación, de la técnica, de las ideas concretas para poder servir al Ecuador, es lo que debería constituirse una discusión para el país. Yo sé que tenemos poco tiempo y hay el apuro de traducir todas esas grandes ideas en pocos nombres, pero hay que hacer el ejercicio de definir cuáles son las prioridades programáticas para el Ecuador. Estamos en una crisis de inseguridad enorme, en donde esa tiene que ser la prioridad uno, 2 y 3, pero no simplemente haciendo show o queriendo tener golpes de efecto, sino a partir de una planificación, a partir de una serie de acciones que impliquen un programa de 4 o 5 años de recuperación del territorio nacional para que el monopolio de la violencia, es decir, un término científico quiere decir solo el Estado puede tener las armas en el Ecuador, no que haya libre porte de armas, no que hayan fuerzas paramilitares, no que haya empresas de seguridad que luego quieran imperar y ganar en el país a partir de la crisis de violencia. No, tiene que haber una planificación desde el Estado de recuperar los territorios y obviamente eso implica también presencia del Estado en educación, en cultura, en recreación, en actividad social, en servicios comunitarios y obviamente a partir de ahí empezar realmente a recuperar el país. Yo creo que incluso en el ámbito económico la seguridad toma el protagonismo porque por la crisis de inseguridad tenemos ciudades enteras que están adormecidas, están en una especie de depresión económica porque el pequeño comerciante no puede trabajar si es que tiene el miedo de que de repente le vengan a extorsionar o a disparar en su local o vengan los vacunadores a hacer daño a sus familiares y clientes. Entonces, realmente estamos en un momento crítico del país, no es el momento de improvisaciones, es el momento de tener una política sensata, bien planificada, articulada, que tenga perfecto conocimiento de cómo funciona el Estado, porque no hay tiempo para llegar a aprender. Es el momento de llegar y poner en práctica todo aquello, y quién mejor que la propia Revolución Ciudadana que ya ha tenido una gestión en ese sentido. El 20 de agosto, economista Arau, serían ya las elecciones presidenciales para completar el periodo del presidente Lazo. Esos límites tan cortos de tiempo pueden jugar en contra de la conformación de este gran frente del que habla usted. ¿Es necesario para presentarse a las elecciones un frente que aglutine todas estas fuerzas políticas? ¿Hay el tiempo suficiente o hasta el 20 de agosto está a la vuelta de la esquina? Mira, yo creo que aterrizar todo esto en una serie de listas, nombres y demás, evidentemente va a ser complicado,
pero donde tenemos que poner todo el esfuerzo es en una agenda programática, puntos comunes que necesita el Ecuador. Tenemos que estar de acuerdo en que no es suficiente el show mediático alrededor del tema de la seguridad. Tenemos que estar de acuerdo que necesitamos decretar una emergencia educativa para que los jóvenes vuelvan al sistema educativo nacional. Tuvimos una tasa de abandono escolar enorme durante la pandemia que jamás se recuperó porque el gobierno de Lazo no decretó emergencia educativa. Tenemos que estar de acuerdo en recuperar el servicio de salud pública de nuestro país, en evitar la privatización de la seguridad social en este periodo interino de gobernanza de Guillermo Lazo. Tenemos que tener como prioridad reorientar los recursos públicos para la obra pública, no para estar engordando las chequeras y los depósitos en el exterior, en Suiza y en la banca offshore de los amigos de Guillermo Lazo. Es decir, nosotros tenemos que lograr una agenda mínima común que a partir obviamente de la seguridad, pero luego en la economía, en la educación, en la salud, ponga orden en nuestro país. Tenemos poco tiempo, insisto, no podemos llegar a aprender. Hay gente que ha estado obsesionada por construir una candidatura, cuando lo que tenemos que construir es el futuro del Ecuador con aplicación inmediata. El chiste no es aparecer en la papeleta, es ponernos a trabajar por el Ecuador, y en eso, por suerte, afortunadamente, la Revolución Ciudadana tiene cuadros comprobados que han tenido esa gestión exitosa, y además un cuerpo enorme de 10.000 becarios, funcionarios con experiencia, gente que está lista para poner su conocimiento al servicio de nuestro pueblo. La opción es la Revolución Ciudadana en el marco de ese bloque histórico para poder llegar a grandes soluciones para nuestro país. Ahora, a propósito del tema nombres y de la respuesta que dio de arranque Andrés, ¿cómo tendría que la Revolución Ciudadana procesar justamente la designación de quienes irían como binomio presidencial y quienes también van a ir a la Asamblea para un periodo corto que usted decía no da lugar a la improvisación ni que llegue alguien, estos denominados outsider, como para pretender aprender cuando el país necesita medidas urgentes? ¿Cómo se va a procesar o cómo se debería procesar eso a la interna en la ARC? La Revolución Ciudadana tiene sus mecanismos de participación de la militancia. Creo que muchos han estado ya con una discusión muy viva, muy profunda, de amplio debate dentro de la militancia de la Revolución Ciudadana en estos días. Luego todo eso se tiene que sintetizar en un espacio de deliberación colectiva que es fundamentalmente el buró político de la Revolución Ciudadana. Luego eso pasa, ¿no es cierto?, a las instancias formales en donde habrá la democracia interna. Yo creo que todos estamos de acuerdo que debe haber una lista única para que no tengamos desavenencias, y luego se formaliza la inscripción de la candidatura. Pero recordemos una cosa: en el proceso electoral anterior, Alexis, y esto en mención a un video que pusiste antes, lamentablemente parece que hubo un error de edición, no se dice la segunda parte. Y es que a mí, por ejemplo, cuando me propuso el presidente Correa la candidatura en el año 2020 para cursar en el 2021, no fue pues por cuestiones de habilidad marketera, por mis facciones, por tal o cual virtud estética, sino por mi capacidad de poder servir al Ecuador, de administrar el Estado ecuatoriano, de conocer sobre economía pública, administración pública, de entender el funcionamiento de cada uno de los estamentos del Estado, de poner en práctica el país que necesitamos de forma urgente en ese momento tan crítico que era la pospandemia, y ahora esta crisis del éxodo de los ecuatorianos, de la crisis de inseguridad, de la destrucción del aparato público. Te voy a dar un ejemplo. Cuando llegue el siguiente gobernante a nuestro país, si no da soluciones inmediatas en los primeros meses de gobierno, se va a generar una desilusión mayor en el Ecuador que va a traer imprevisibles consecuencias. Entonces necesitamos tener que actuar rápidamente. Pero, por ejemplo, durante el interín entre el Morenato y el gobierno de Lazo, sacaron una ley que le da el poder a la Contraloría de vetar todo contrato público, toda contratación pública. Entonces no podemos seguir gestionando el Estado a la velocidad que le hacíamos en la Revolución Ciudadana,
por esas trabas burocráticas que le dan el poder de vetar la contratación pública a un funcionario subrogante, el subrogante del subrogante, que además está prorrogándose, autoprorrogándose en el cargo. Entonces hay que tener una transformación institucional inmediata con la constituyente que quite todas esas trabas para que el Estado pueda volver a funcionar. Yo he escuchado el rumor que ahora Lazo ha dicho, traigan toda la plata de la reserva, gástensela toda para que el nuevo gobierno no tenga nada. Ni siquiera eso van a poder hacer, porque ellos mismos pusieron las trabas que le impiden ejecutar, y pusieron las trabas que le impiden invertir los recursos dentro del país. En cambio, nosotros sí sabemos cómo hacerlo al detalle del reglamento del acuerdo ministerial que tenemos que expedir para que podamos dar soluciones inmediatas al Ecuador.